Buenas tardes amigos, iniciamos una temporada más de resultados, empezando como siempre con los bancos. Y en este video vamos a revisar las dos acciones que ustedes escogieron, sumando los votos del grupo de WhatsApp y YouTube, siendo los ganadores Bank of America y ASML, dos acciones que sé que muchos de ustedes llevan en cartera. Como siempre vamos a revisar su reporte de ganancias, su gráfico y guía para el siguiente trimestre. No olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, Bank of America. La compañía pudo cumplir con las estimaciones de los analistas tanto de ingresos como de beneficios, reportando ventas de 25.980 millones, un 2% menos que el año anterior. Su CEO indicó que reportaron un trimestre sólido, ya que sus negocios tuvieron un buen desempeño, sumando clientes y profundizando relaciones, siendo este trimestre el mejor primer trimestre en más de una década. Su EPS fue de 83 centavos por acción. Su CFO manifestó: el primer trimestre se vio un crecimiento orgánico, continuo, en todos sus negocios, a medida que aumentaron los préstamos y depósitos del primer trimestre del 2023. El banco aún sigue siendo cauteloso en su gestión de riesgo, dado que aumentaron sus provisiones para pérdidas crediticias en 1.300 millones, un 39% más que el año anterior. Por segmento, la banca de consumo agregó 245.000 nuevas cuentas corrientes, cumpliendo con 21 trimestres consecutivos de crecimiento. Gestión patrimonial e inversiones agregaron más de 7.300 nuevas relaciones en Merrill y banca privada. En las tendencias promedio de préstamos y arrendamientos tuvieron un leve crecimiento del 1% año tras año. Por segmento de negocios, el que más creció fue el de mercados globales, apalancados en los mayores ingresos por ventas y operaciones comerciales. En la presentación de resultados no vimos una guía para el siguiente trimestre, pero el 24 de abril el banco realizará su Día del Inversor, así que me imagino que allí nos brindarán su guía. Pasemos con el análisis gráfico de Bank of America. En lo que lleva del año, BOFA lleva una subida del 9%. En el gráfico, Bank of America se encuentra en un canal alcista, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 8%. El MACD se encuentra tratando de hacer un cruce alcista y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de $38 por acción. En otras métricas, BOFA tiene un PER de 12,75, monto mayor a su media de 5 años, y un forward PER de 11,85. Bank of America desde el 2016 ha estado reduciendo frecuentemente el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a BOFA una calificación de compra con un precio objetivo de 39,78. La empresa paga un dividendo de 96 centavos por acción, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 10 años. Mi opinión sobre Bank of America: las tasas más altas por más tiempo pueden ser un riesgo latente para las acciones. Recordemos que el banco tenía pérdidas no realizadas en bonos muy elevadas tan solo unos trimestres atrás. Y con los datos recientes de inflación se vislumbra que la incertidumbre en el inicio de la reducción de tasas continúa. Si no tienes acciones, podrías esperar algún retroceso. Según el banco, su valor contable por acción es de 33,71, que sería un precio justo para empezar una posición. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con una empresa líder de semiconductores, ASML. La compañía pudo cumplir con las estimaciones de los analistas en los beneficios, pero se quedó corto en las ventas, presentando ingresos de 5.290 millones, un 21% menos que el año anterior. En la carta a los accionistas, su CEO indicó que sus ventas netas totales en el primer trimestre lograron alcanzar la parte media de sus previsiones, con un margen bruto del 51%, impulsado principalmente por la combinación de sus productos. Los EPS fueron de 5,21 por acción. Presentaron reservas netas trimestrales en el primer trimestre de 3.600 millones, de los cuales 656 millones son de EV, un 4% menos que el año anterior. Recordemos que ASML es la única empresa con esta tecnología. En las estimaciones para el siguiente trimestre, ASML espera unas ventas netas totales entre 5.700 a 6.200 millones de euros y un margen bruto entre el 50 al 51%. En el primer trimestre la empresa recompró alrededor de 400 millones de euros en acciones en el marco del actual programa de recompra que va del 2022 al 2025. Pasemos con el análisis gráfico de ASML.
En lo que va del año, las acciones llevan una subida del 19%. En el gráfico, ASML se encuentra en un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta del 18%. El MACD se encuentra tratando de hacer un cruce bajista y el RSI en la parte media. Morningstar le da a la empresa un fair value de $750 por acción. En otras métricas, ASML tiene un PER de 43,88, monto mayor a su media de 5 años, y un forward PER de 41,38. ASML desde el 2014 ha estado reduciendo frecuentemente el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a ASML una calificación de compra con un precio objetivo de 1069. La empresa paga un dividendo de 6,54 por acción. Mi opinión sobre ASML: la empresa está pasando por un periodo macroeconómico incierto, donde muchos clientes están siendo más cautos a la hora de realizar sus pedidos. La acción se había extendido bastante gracias al high de Nvidia y a todo el sector de los semiconductores. De cara al futuro, seguirá siendo un líder en el mercado, con un producto que su demanda va a seguir creciendo. Si no tienes acciones, pienso que lo mejor es esperar y ver cómo se desarrolla la próxima semana, para conocer si las caídas pueden ser aún más severas. Si no aguantas la espera, lo mejor sería ir creando una posición poco a poco para promediarla. Si llegaste hasta aquí, déjame saber en los comentarios qué acciones de semiconductores es tu favorita. Conoce aquí arriba los mejores ETF de semiconductores. Gracias por este video y no olvides suscribirte.